Hola y bienvenidos a otro episodio de What's Up, Prof. Estamos de vuelta. Qué gusto de verte, Martin. Perdón, sí, es bueno verte otra vez. Sí, no te he visto mucho tiempo, al menos hace 10 minutos. No deberías decir eso. Entonces la gente va a pensar que esto es todo lo que hacemos. Tienes razón, sí. Está bien. Olvídalo, solo sigamos. Bueno, antes de comenzar, pidamos al Señor que bendiga esta conversación nuevamente. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo en un mundo que se precipita rápidamente hacia el fin. Por favor, ilumina nuestras mentes y guía esta conversación para que glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, hemos titulado este episodio Desolado. La última vez hablamos sobre el sello de Dios, o la marca de la bestia, o cuál es la marca de Caín, ¿cierto? Sí. Y analizamos todos esos temas, ciertas teologías y ciertas acciones, tanto del mundo como de la Iglesia de Dios, que pueden llevar al punto donde Dios declara algo como desolado. Eso es un estado muy triste. Muy triste. Ha ocurrido varias veces. Vuestra casa os es dejada desierta. Eso es completamente vacía. ¿Vacía de qué? Del Espíritu de Dios. Entonces, algo terrible debe estar ocurriendo. ¿Qué significa desolado? Vamos a ver eso porque necesitamos entender el asunto en términos de lo que está pasando en el mundo. Dijimos que lo íbamos a analizar un poco más desde un punto de vista teológico y luego podemos regresar a lo que está ocurriendo en la historia. Sí, así puedes ponerlo nuevamente en el panorama profético. Sí, porque si descuidamos ponerlo en un marco bíblico, perdemos el punto. Entonces, solo sería noticia. Y eso es lo último que queremos ser, una agencia de noticias. No queremos ser una agencia de noticias, aunque las noticias son interesantes como se relacionan con la profecía. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea, entienda. Ahora, si vas al versículo paralelo que no mostramos aquí, en el Evangelio de Lucas, leerás lo mismo acerca de la abominación desoladora, etcétera, etcétera, y dice: cuando veáis a los ejércitos rodeando Jerusalén. Así que esos eran los ejércitos de Roma. Jerusalén literal fue destruida por la Roma pagana literal. Ahora, en un escenario del tiempo del fin, esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel no será los ejércitos de la Roma pagana, sino que deben ser ejércitos de aquellos que portan el signo de Anu. Sí, también es Roma, pero en forma papal. Sí, en un disfraz de piedad. Y este signo de Anu fue transferido para actuar en nombre de esta primera bestia. Y hablamos de eso en nuestra conversación anterior. Así que, cuando veo este ejército, esta estructura de poder que forzará al mundo, y lo veo desarrollarse, y veo cómo obtiene su huella romana, con líderes poniéndose, ya sabes, las cenizas y mostrando sumisión a este sistema romano. En otras palabras, cuando la Iglesia y el Estado se unen y el Estado comienza a reflejar los aspectos de una religión particular, entonces debo empezar a preocuparme por la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es esta abominación que causa desolación? Obviamente, debe referirse a la marca de la bestia. Eso es cierto, porque después de la marca de la bestia viene la desolación, destrucción. Así que no puede ser otra cosa. Una vez que se ha aplicado la marca de la bestia, entonces viene la desolación y la destrucción. Pero para que se aplique la marca de la bestia, primero debe venir una desolación de la mente. Sí, un alejamiento de lo que Dios desea. Sí, porque
¿por qué la aceptarías si no tuvieras una mentalidad errada o ese estado mental equivocado? ¿Correcto? Entonces, Martin, toda esta imagen se vuelve muy interesante en los tiempos antiguos, en el año 70 después de Cristo, cuando ellos vieron a los ejércitos parados en el lugar santo, entonces tenían que ir y estudiar el libro de Daniel. Sí, entonces el primer sitio del ejército ocurrió antes del 70 después de Cristo. Fue entonces cuando sabían, ok, ahora debemos estudiar los profetas. Y luego hubo un segundo sitio, y porque habían estudiado el libro de Daniel, supieron lo que estaba ocurriendo. Así que habría esos intentos de tomar control. Entonces, Martin, cuando veas que esto está ocurriendo, estudia tu Biblia y estudia el libro de Daniel. Dios aquí deliberadamente y específicamente apunta al libro de Daniel. Estúdialo. Es importante darse cuenta de que deberías estudiarlo ahora, Sí, como ellos tuvieron que estudiarlo antes del segundo sitio, porque entonces ya era demasiado tarde. correcto. Ahora, es interesante que Marcos también usa esta terminología, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie no debe, eso es muy importante. Eso es muy interesante. Así que allí era el lugar santo. Ahora es donde no debe estar. No debería estar allí. La iglesia y el Estado deberían estar separados. No deberías tener a Roma y de ambos lados el secular y el espiritual formando uno solo. Sí, como dice la Universidad de Georgetown, esa espada debe ser blandida. Correcto. Quien lea, entienda. Que los que estén en Judea huyan a los montes. Así que todo esto es un material muy interesante que tenemos que comparar lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora. ¿No es eso también como salir de ella, pueblo mío? Oh, absolutamente. Corre por tu vida. La oración de Cristo no es solo para aquellos que fueron entonces sus discípulos, sino para todos los que creerán en Él por medio de las palabras de sus discípulos, hasta el fin del mundo. Jesús estaba a punto de entregar su vida para traer la vida y la inmortalidad a la luz. En medio de su sufrimiento y del rechazo diario, Cristo mira hacia adelante a lo largo de la línea de 2000 años, hasta su iglesia en los últimos días. Esto es casi como una profecía de que solo tomará 2000 años desde el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo. Bueno, no está escrito como aproximadamente 2400 años. No. El Señor ha tenido una iglesia desde ese día, a través de todas las escenas cambiantes del tiempo y hasta el presente. La oración de Cristo nos presenta un modelo de iglesia. Deben estar en unidad entre sí y con Dios. Cuando los creyentes están unidos a Cristo, la vid viviente, ellos son uno con Cristo, llenos de simpatía, ternura y amor. Que cada alma repita esa oración en mente, en petición, en exaltación. Que todos sean uno, así como Cristo es uno con el Padre. Y que trabajen para ese fin, en lugar de dirigir sus armas de guerra contra los de nuestras propias filas, que las dirijan contra los enemigos de Dios y la verdad. Así que, Martin, el mensaje que debe ir al mundo no es un mensaje con el que golpeas a la Biblia diciendo, guarda los mandamientos y ten el testimonio, sino uno que advierte al mundo para que puedan salir de ella, pueblo mío. Es como mencionaste en uno anterior. El atalaya en los muros de Sión no se supone que debe mirar hacia adentro. No, Debería mirar hacia afuera. deberían tener binoculares muy potentes y estar observando lo que sucede allá afuera para advertirle a la gente que no deben seguir esas cosas. Así que no estamos para sobrevolar las iglesias, para mantenerlas sostenidas artificialmente. Se supone que debemos predicar los mensajes de los tres ángeles. Jesús declaró a los discípulos que los escuchaban los juicios que iban a caer sobre Israel apóstata. Ahora, recuerda que eso es un tipo de lo que sucederá al final, ¿cierto? Porque Mateo 24 es una profecía de doble aplicación, para aquel tiempo y para el tiempo del fin. Y especialmente la venganza retributiva que vendría sobre ellos
por su rechazo y crucifixión del Mesías. Este es el asunto. Señales inconfundibles procederían el terrible clímax. La hora temida vendría repentinamente y con rapidez. El Salvador advirtió a sus seguidores: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, quien lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, citando a Mateo y a Lucas. Cuando el estandarte idólatra de los romanos fuera colocado en el terreno sagrado, donde Marcos dice que no debería estar, que se extendía unas pocas estadías fuera del muro de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían encontrar seguridad huyendo. Cuando se viera la señal de advertencia, los que quisieran escapar no debían retrasarse. En toda la tierra de Judea, así como en Jerusalén misma, la señal para huir debía ser obedecida de inmediato. El que estuviera en el techo de su casa no debía bajar ni siquiera para salvar a sus más preciados tesoros. Los que trabajaran en el campo o en los viñedos no debían tomarse el tiempo para regresar por sus ropas exteriores, puestas a un lado mientras trabajaban en el calor del día. No debían dudar ni un minuto, no fuera que quedaran envueltos en la destrucción general. Creo que estamos viviendo entre dos sitios. Yo también lo creo. Ya hubo un intento de implementar legislación dominical, con Blair, y ahora estamos esperando el segundo sitio. Este es el momento en el que debes advertir a la gente. Debes tener tus binoculares puestos y debes ver si ese ejército romano se está acercando, incluso dentro de las filas y el corazón de la iglesia, donde no debería estar. Ciertamente, no debería estar allí. La sangre de Cristo y de los discípulos a quienes ellos dieron muerte estaba sobre ellos, hablando de los judíos como nación, Martín, no como individuos, porque miles de judíos aceptaron al Mesías. Y juicios terribles cayeron sobre ellos. La maldición de Dios los siguió y fueron motivo de burla y desprecio tanto para los paganos como para los cristianos. Y más adelante dice: algunos aún verán que la profecía se ha cumplido en relación a ellos y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo. Y verán el gran pecado de su nación al rechazar y crucificar a Jesús. Individuos entre los judíos serán convertidos, y eso ocurre todo el tiempo. Pero como nación han sido para siempre abandonados por Dios. Cuando Jesús dijo: vuestra casa os es dejada desierta, no dijo por un tiempo. No, Él no dijo eso. Y no se iba a mantener como el pueblo que representa a Dios, porque ellos rechazaron al Mesías. La iglesia cristiana, que en sus primeros años estaba compuesta únicamente por judíos o prácticamente solo por judíos, fue la que debía llevar adelante el mensaje de salvación. Ese mismo mensaje comenzó en el Edén. Correcto. Ese mensaje nunca cambió. Pero como nación, fueron para siempre abandonados por Dios. Si niegas al Mesías, has perdido el punto. Por completo. Has perdido el punto. Así que, Martín, la casa y el templo fueron destruidos y desolados. Entonces, el Papa aquí, que está orando en el Muro de los Lamentos, está en realidad simbolizando que quiere una resurrección del templo. Pero Pablo dice claramente que la iglesia se ha convertido en el templo del Dios viviente. Sí, y que no quedará piedra sobre piedra. Y que un hombre se considerará a sí mismo un Dios en la tierra y tratará de sentarse en esa iglesia pretendiendo ser Dios, y rompiendo reglas, y rompiendo el sello de Dios, y poniendo su propio sello en su lugar. Aquí hay una cita representativa sobre el Israel de Dios, de Palmer Robertson. Él afirma que reconocer a un pueblo distintivo como receptor de las bendiciones redentoras de Dios y que, sin embargo, tenga una existencia separada de la Iglesia de Jesucristo, crea problemas teológicos insuperables.
Jesucristo tiene un solo cuerpo y una sola novia, no dos, un solo pueblo que Él reclama como suyo, el verdadero Israel de Dios. Este único pueblo está compuesto por judíos y gentiles que creen que Jesús es el Mesías prometido. Así que no eres el único que dice eso, Martín. Eso ha sido el lema de los reformadores desde el principio. Así que Martín Lutero, al hablar sobre Gálatas 6:16, dice, sobre el Israel de Dios. Aquí, Pablo ataca a los falsos apóstoles y a los judíos que se jactaban de sus padres, de su elección, de la ley, etc. Es como si dijera, el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, sino aquellos que, como Abraham el creyente, creen en las promesas de Dios, ahora reveladas en Cristo, ya sean judíos o gentiles. ¿No está diciendo exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Así que, Martín, podemos tener dos organizaciones verdaderas coexistiendo, ambas reclamando ser representantes de Dios en la tierra, una aceptando al Mesías y la otra rechazándolo. No tiene sentido. No si ambas afirman venir de Dios. Así que, cuando leemos que como nación fueron para siempre abandonados por Dios, debemos leerlo como porque rechazaron al Mesías, no lo han aceptado. Fin. Y si dicen que están esperando al Mesías ahora, deja muy claro que no están esperando a Jesús. De hecho, su Talmud dice cosas muy terribles sobre Jesús y lo que Él está sufriendo. Sí. Mejor no entremos en eso. Entonces, cuando quieren construir un tercer templo, Martin, ¿no es eso una blasfemia? Totalmente. Eso es echar a Jesús por completo. Eso es negar totalmente a Jesús. Ahora bien, ellos se volvieron desolados porque rechazaron al Mesías y sus enseñanzas. Cuando la iglesia cristiana haga lo mismo, ¿no se volverá también desolada? Oh, por supuesto. Entonces, Martin, se nos dice que la bestia de Apocalipsis, que hemos dicho hasta el cansancio, que representa al sistema católico romano, pasa lo mismo aquí. No estamos hablando de los judíos como personas, sino de ellos como sistema, como nación. Y con el catolicismo es lo mismo, como sistema, como nación religiosa, porque están calificados como una nación que tiene ciertos elementos que hacen que su casa sea desolada. Sí, las enseñanzas, las doctrinas, todas esas cosas. Veamos entonces cuál era su problema. Cuando vas a Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, dice, y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que claramente era un poder blasfemo contra Dios. Y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Bueno, justo en el episodio anterior leímos que él dijo que está por encima de la Biblia, ¿verdad? Sí. Eso ya es una declaración blasfema. Y luego, el versículo 6 nos dice de qué se trata su blasfemia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Así que blasfema contra el nombre de Dios. Eso es contra su carácter, y su carácter está encarnado en la ley, la cual debe estar sellada en tu frente, ¿correcto? Sí. Así que blasfema contra la ley de Dios, que representa el carácter de Dios. Un pequeño estudio bíblico te mostrará que el carácter y los atributos de Cristo son idénticos a los de la ley. Y también blasfema contra su tabernáculo, su iglesia. ¿Cómo se blasfema un tabernáculo? Básicamente, el tabernáculo era el templo, porque primero fue una tienda y luego se construyó como un templo. ¿Y qué representaba el tabernáculo? Representaba la tipología de la salvación. Bien, si tienes esta imagen aquí del tabernáculo, entras por la puerta y Cristo dijo, yo soy la puerta. Era confrontado con el altar del holocausto y había un cordero que debía ser sacrificado. Tenías que confesar tus pecados,
poner tus manos sobre el cordero y entonces eres sacrificado. Eso representaba a Jesucristo, quien pagó el precio por ti y se convirtió en el cordero sacrificado. Cuando entrabas por la puerta, estabas rodeado por esta pared de lino blanco, que representa la justicia de Cristo. Eso es justificación. Entonces, aceptabas la justificación por la fe. Eras lavado en este lavacro por los lavamientos de regeneración. Luego, entrabas al lugar santo, donde recibías instrucción, la luz del mundo, el candelabro, la palabra de Dios, alimentado por el aceite que es el Espíritu Santo. Te alimentabas con el pan de la proposición. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la palabra de Dios. Lo estabas interiorizando y mirabas al altar del incienso, donde Cristo estaba intercediendo por ti. Y al otro lado, en el lugar santísimo, estaba el arca con los 10 mandamientos y el propiciatorio. Ese era el plan de salvación. Aceptas a Cristo como tu Salvador, estás cubierto por la justicia de Cristo, el Cordero sacrificado muere por ti, confiesas tus pecados, Él paga el precio por ti, te lava, te santifica mediante la palabra, interiorizas sus principios, aceptas su mediación, lo agradeces por ser el propiciatorio que te cubre de la condenación de la ley y vuelves a estar en armonía con sus requisitos. Vete y no peques más. Eso es el plan de salvación. Es como escribirlo en tu frente y en tu mano. Correcto. Implementarlo. Entonces, cuando él blasfema contra el tabernáculo, de alguna manera, debe cambiar lo que sucede aquí en ese tabernáculo. Por ejemplo, dice, no puedes ir directamente a Cristo, porque la doctrina católica dice que cuando vas directamente a Cristo, solo puedes hacerlo con temor y temblor. Así que tienes que invocar la mediación de María y de los santos, para que lo hagan en tu lugar. ¿Eso cambia completamente el tabernáculo? Completamente. Él dice que no hay expiación. Jesús no murió por ti. Murió como un acto de obediencia, pero no por ti. Y tú aún tienes que pagar el precio de tú mismo en el purgatorio. Vas a quemar ese precio que debes. Pero, ¿eso no anula el tabernáculo? Por supuesto. Y luego dice, debes obedecer las enseñanzas auténticas de la Iglesia y sus leyes, o serás un hereje y estarás desobedeciendo. Eso significa que no necesitas la palabra, necesitas las enseñanzas de la Iglesia. Eso es tradición. Y el pan de la presencia te lo da en forma de una hostia, un sacrificio repetido de lo que sucede aquí. En otras palabras, por un solo sacrificio, Él ha hecho perfectos para siempre, pero ellos hacen un sacrificio perpetuo y la ley la cambió y Él no es el propiciatorio. Después de todo, ¿por qué tienes que acercarte a Él con temor y temblor? ¿No es eso blasfemar completamente el tabernáculo? Y también tienes que ir a través de un humano, no a través de Jesús, para hacer todo eso. Y luego lo blasfema contra los que habitan en el cielo. Bueno, Martín, eso es Dios y esos son los ángeles. Bueno, representa a los ángeles como pequeños bebés gorditos volando por ahí. Eso es bastante terrible. Y dice que Jesús fue un ser generado. Sí, el Padre lo generó. El Padre lo generó. Y los dos juntos soplaron el Espíritu Santo para traerlo a la existencia. Pero en la Biblia dice, en Él estaba la vida, no prestada ni derivada. Él tenía vida en sí mismo. ¿No es eso blasfemar contra Dios? Por supuesto. Entonces, Martín, si tú niegas el camino en el que fuiste salvado por la sangre del Cordero, estás negando el principio de la justificación. Sí, Ahora, Martín, ¿no es eso rechazar al Mesías completamente? correcto. Porque entonces lo estás haciendo tú mismo. Eso es lo que Caín hizo. Veamos entonces la teología de Martín Lutero. Esta única y firme roca que llamamos la doctrina de la justificación, insistía Lutero, es el artículo principal de toda la doctrina cristiana que comprende el entendimiento de toda la piedad. Si descartas esa doctrina, has rechazado al Mesías. Puedes llamarlo con ese nombre, pero si niegas la justificación y pones las obras de Caín en lugar de las obras de Abel,
entonces estás recibiendo otra marca. Para Lutero, la doctrina de la salvación por gracia solamente, por medio de la fe solamente, por causa de Cristo solamente, es el principio fundamental sobre el que descansan todas las demás enseñanzas. Si niegas eso, niegas el tabernáculo. Aquí hay otra cita del libro Fe y Obras que dice: dejemos en claro y distinto el asunto, que no es posible lograr nada en nuestra posición ante Dios, ni en el don de Dios hacia nosotros mediante méritos de criatura. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Si la fe y las obras compraron el don de la salvación para alguien, entonces el Creador estaría en deuda con la criatura. Aquí hay una oportunidad para que la falsedad sea aceptada como verdad. Si alguien puede ganarse la salvación por algo que haga, entonces está en la misma posición que el católico al hacer penitencia por sus pecados. Entonces está pagando por ellos. La salvación se convierte en parte deuda, algo que puede ganarse como un salario. Entonces, este es el asunto principal. Vimos que el Israel antiguo rechazó al Mesías y su casa quedó desolada. Cualquier organización que continúe rechazando al Mesías es desolada. Eso es todo. No hay nada allí. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia que sí lo acepta? ¿Puede seguir el mismo camino? Si cambian sus principios de cualquier forma o manera con respecto a esto, entonces están haciendo lo mismo, solo que de forma más sutil. Entonces, también se vuelven desolados, ¿no es así? Seguro. Si te alineas con esto de alguna manera, de alguna forma, vas a quedar desolado. ¿Quieres estar desolado? ¿Vacío del Espíritu de Dios? Definitivamente no. Así que veamos quién fue maldecido en el Concilio de Trento. Aquí lo tenemos. Esto es lo que ellos escribieron. Cualquiera que diga que los pecadores son justificados por la fe sola, de tal manera que nada más se requiere para cooperar a fin de obtener la gracia y la justificación, sea anatema. Así que, si tú dices que es únicamente por la expiación de Cristo que eres salvo, entonces eres un anatema. Porque ellos dicen, no, tienes que hacerlo a la manera de Caín, tienes que traer tus propias obras. Por eso tuvimos que hablar de la marca de Caín en el episodio anterior. Teníamos que dejarlo muy claro. Y esto es algo muy peligroso, porque aquí también tienes algo que tú puedes hacer para alcanzar esta justificación. Y además dicen, cualquiera que diga que los pecadores son justificados por la imputación sola de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, sin la caridad derramada en sus corazones por el Espíritu Santo, sin la gracia infundida, sea anatema. Martin, esto es totalmente contrario a las Escrituras. Eso es exactamente lo opuesto al protestantismo. Porque eso le quita la totalidad de lo que Cristo está haciendo por ti. ¿Y qué hay de la declaración actual? La declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, donde dicen, por gracia sola, por medio de la obra salvadora de Cristo. Eso ya está mal desde el principio. Empezó en 1999 y todos han firmado ese acuerdo. Pero la Escritura dice, por la fe sola, mediante su sangre expiatoria. Eso es. Así que es una forma retorcida de hacer que la gente acepte la ofrenda de Caín. Entonces, el punto de partida oficial del Vaticano es el hombre mismo, no Cristo. Esto viene del documento del Concilio Vaticano II. Es el hombre mismo quien debe ser salvado. Es la humanidad la que debe ser renovada. Por tanto, el hombre es la clave de esta discusión. ¿Sabes, Martin? Me dan ganas de enfermarme, porque si mi salvación depende del hombre, entonces mejor lo olvido. Sí, esto es exactamente la teología de Caín. Esto es la teología de Caín. El hombre considerado en su totalidad, con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad. ¿Dónde está Jesús en todo esto? No está, para nada. Es la razón por la cual el Sagrado Concilio, al proclamar el nombre del destino del hombre y afirmar un elemento de lo divino en él, ofrecer, eso es blasfemia.
Ofrece cooperar sin reservas con la humanidad en fomentar un sentido de hermandad. Esta es una negación completa del Evangelio de la justificación. Es una terrible premisa. Es quitar por completo a Cristo. Así que en el sistema romano, la casa está desolada. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Sí. Así que ahora ha caído, porque dice en su frente, madre de las rameras, Babilonia. Ha caído, pero ¿qué pasa con el protestantismo? Entonces, ¿cuál es el entendimiento católico romano sobre la justificación? Esto viene de la Enciclopedia Católica. La justificación es la transformación cuidadosa del pecador, de la injusticia hacia la santidad y la filiación. Eso no es justificación. No, porque nunca eres hecho santo, solo tienes una santidad imputada. Tienes una justicia ajena que te ha sido concedida por Cristo. Nunca en esa escritura se dice que tú eres hecho santo. Y todo esto vuelve al propiciatorio. Correcto. Es la única forma en que puedes ser santo. Si lo quieres poner así, cuando el propiciatorio está encima del arca. Y ese propiciatorio es Cristo. Esa es la justicia de Cristo. Es una justicia imputada. Pero ellos dicen que si afirmas que tu justicia es imputada, entonces eres anatema. Luego dicen, la justificación denota la transformación del pecador desde un estado de injusticia hacia un estado de santidad y filiación con Dios. Esto es totalmente opuesto a lo que dice la Escritura. Vayamos a la Escritura para asegurarnos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Pablo un anatema según ellos? Sí, debe serlo. Sí, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es anatema también? Sí. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Es él un anatema? Completamente. Martín, ¿nos hemos vuelto locos o el mundo se ha vuelto loco? El mundo ha tragado toda esa teología de Caín. Y el problema aquí también es, dice la fe de Jesucristo, no solo en Jesucristo. Correcto. Romanos 4:11, hablando de Abraham, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. Así que era sin obras, ¿verdad? Para que fuera padre de todos los que creen, aunque no estén circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. ¿Qué dijeron ellos? Que si tú dices que tu justicia es imputada, eres un anatema. Y Romanos 4:22 dice, por lo cual también le fue imputado a él por justicia. Entonces la casa está desolada, por supuesto. Y no solamente por él fue escrito que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Eso es a nosotros también, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No es extrañar que el libro de Romanos haya sido una joya en las manos de Martín Lutero. Pero también no es de extrañar que esté escrito a los romanos. Ese es un buen punto. Gracias por eso. Así que no es extrañar, después de ver esta dicotomía y esta discordancia en el pensamiento, que Martín Lutero haya llegado a esta conclusión. La mujer que cabalgaba la bestia no era otra que el Papa, y los reyes rendían homenaje al sistema en lugar de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo llamó? Dijo que no era otra cosa que el reino de Babilonia y el mismo anticristo, porque ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición, sino aquel que, mediante su enseñanza y ordenanzas, aumenta el pecado y la perdición del alma en la iglesia, mientras se sienta en la iglesia como si fuera Dios?
Todas estas condiciones se han cumplido durante muchas generaciones mediante la tiranía papal. Eso es lo que Martín Lutero concluyó. Y dado que no han cambiado esa doctrina, no tengo otra opción más que estar de acuerdo con él. No puede ser ningún otro. Aquí está el libro Historia de la Reforma de Aubigné, dice: Lutero probó por las revelaciones de Daniel y Juan, por las epístolas de Juan, Pedro y Judas, que el reinado del anticristo predicho y descrito en la Biblia era el papado. Él no lo sugirió, lo probó. Y todo el mundo dijo, amén. Un santo temor se apoderó de sus almas. Era el anticristo el que veían sentado en el trono pontificio. Esta nueva idea, que derivaba más fuerza de las descripciones proféticas, lanzada por Lutero en medio de sus contemporáneos, asestó el golpe más terrible a Roma. Si esos días no hubieran sido acortados, nadie se habría salvado. Así que Dios, en su misericordia, asestó este golpe terrible a Roma, pero tomó otros cuantos siglos más para quitarle su poder temporal. O eso parecía. Solo se ocultó bajo tierra, y ahora está apareciendo nuevamente en los Estados Unidos de América. Muy bien, así que todos estaban de acuerdo entonces, pero ahora nadie está de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque los jesuitas, que odian la Biblia y odian la Reforma, surgieron con esta infame teología jesuita del futurismo, que dice que el Papa no puede ser el anticristo, porque ese anticristo vendrá en el futuro. Entonces, por favor, toma toda tu Biblia, tírala a la basura, porque no aplica a ti. Tú vas a ser arrebatado. No vas a tener que lidiar con ninguno de estos problemas. Y solo los judíos van a tener que luchar con eso en el futuro, porque ellos son el pueblo elegido de la tierra. Así que vamos a crearles una patria. ¿A través de quién? A través de los Rothschild. Nada que ver con la Biblia. Está desolado para siempre. Ahora, aquí hay otro sistema que está desolado, que ha logrado pasar por alto la Reforma. The Review and Herald dice lo siguiente: mientras el mundo protestante, por su actitud, hace concesiones a Roma, como redefinir la doctrina de la justificación, deberíamos despertarnos para comprender la situación y ver el conflicto que tenemos ante nosotros en su verdadera dimensión, que los atalayas. ¿No hablamos de ellos? Sí. Ahora levanten sus voces como trompeta y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Que todos sepan dónde estamos en la historia profética, para que el espíritu del verdadero protestantismo despierte al mundo entero. ¿Y qué es el verdadero protestantismo? Número 1 es protestari, estar por las escrituras y protestar contra los errores de Roma. Eso es todo. Esa es nuestra orden de marcha. Y veo que aún hay gente que hace eso. Cristo miró a través de los siglos. Él vio cómo el verdadero cristianismo casi se extinguiría, de modo que en su segunda venida encontraría una sociedad similar a la que existía antes del diluvio. Incluso las iglesias estarían desmoralizadas y la Biblia sería descuidada y profanada. Eso es exactamente lo que vemos. Ni siquiera se cree la primera oración de la Biblia, en el principio de Dios. ¿Qué del resto? Exactamente. Entonces, Martín, ¿es necesario que practiquemos toda diligencia? Sí. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Segunda de Pedro 1:5-7. Y vosotros también, poniendo en toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal caridad. Así que el amor ágape es lo último. Debes amar lo suficiente a tu prójimo como para advertirle, no simplemente para complacerlo ni para condenarlo. Correcto. Entonces, ¿qué significa toda diligencia? Significa mucho. Significa diligencia diaria. Hay peligro de que seamos ciegos respecto a la obra de las agencias satánicas. Oh, sin duda. ¿Y no mencionaste también a Sansón?
lo ciego que estaba, y solo cuando estaba completamente ciego, entonces sí vio. Tal vez el mundo con suerte, pero a través de todo esto. Esperemos que sí. Esperemos que se levanten de su ceguera y que no caigan atrapados por las tentaciones seductoras satánicas. Por eso viene la palabra para nosotros, poniendo toda diligencia. Añade a vuestro carácter las gracias que os harán fuertes para resistir el mal. Aquel que carece de estas cosas es ciego y no puede ver de lejos. No se da cuenta de su pobreza espiritual. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas nunca caeréis, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Martín, tenemos que estudiar, tenemos que entender dónde estamos en la corriente del tiempo y con diligencia. Eso es tan importante. Martín Lutero dijo que todo el mundo se ofende por la claridad de la segunda tabla de los 10 mandamientos de Dios, porque la mente humana, en parte, comprende lo que se hace contrario a ella, y su palabra es condenada. El mundo guarda silencio y no la toma en cuenta. Pero cuando se cierra un monasterio, o se come carne un viernes, veo que ahora están ofreciendo hamburguesas de pescado en Estados Unidos y lo anuncian por la Cuaresma. O si un fraile se casa, entonces el mundo grita, aquí hay ofensas abominables. ¿No es eso brillante? Eso es excelente, y puedes aplicarlo incluso hoy en día. Nadie dice una palabra cuando se blasfema el cristianismo en una película, pero si lo hacen contra una religión, entonces todo está mal. Y ahora parece que si hablas contra la doctrina católica, entonces eres tú quien comete una abominación. Pero, ¿y si esa doctrina no tiene nada que ver con la Biblia? A ellos no les importa que estén pisoteando la ley de Dios, pero no pises una hamburguesa de pescado en viernes. Entonces, la obediencia hacia Dios es la obediencia de la fe y de buenas obras. Es decir, el que cree en Dios y hace lo que Él ha mandado es obediente a Él. Pero la obediencia hacia el diablo es superstición y obras malas. Es decir, aquel que no confía en Dios es incrédulo y hace el mal y es obediente al diablo. Y Pablo dijo, no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios, ni que adoren a los demonios. Martín, el mundo está al revés. Ya no sabe lo que es el mal, porque ha rechazado la palabra y la ley. Entonces, Martín, si rechazas a Cristo, te vuelves desolado. Si blasfemas el tabernáculo y el plan de salvación, y lo reemplazas con otro plan de salvación, te vuelves desolado. Así que ahora los protestantes que aceptaron el plan de salvación y reconocieron que la justicia es imputada a ti y que es la justicia de Cristo y no la tuya propia la que te da el derecho al cielo, ¿qué pasa si empiezan a cambiar esa posición? Entonces también se vuelven desolados, ¿cierto? Por supuesto, si te alineas con otro sistema, incluso si es dentro de un concilio ecuménico, estás destinado a quedar desolado. Estás en serios problemas. Muy bien. Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro brille sobre tu santuario desolado, por amor del Señor. Así que en el tiempo de Daniel, el templo había sido destruido. Estaba desolado. ¿Por qué? Porque ya no practicaban lo que debían practicar. Sí, era desobediencia. Se convirtió en un evangelio de obras y apostasía. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, el futurismo aplica esto al anticristo en algún momento futuro, pero esto tiene que ver con el Mesías, con Jesucristo, y a la mitad de la semana, Él, el Mesías, hará cesar el sistema de sacrificios. Así que por su muerte, Él se convirtió en el sacrificio final. Y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aquí hay un quiasmo.
tenías el gobernante opuesto al gobernante. Así que tienes a Roma opuesta al Mesías. El Mesías pondrá fin al sistema de sacrificios y luego vendrán las legiones romanas y destruirían el templo. Y eso sería el fin. Eso es muy interesante. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario de fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, Martín, en este sistema reemplazarán el plan redentor contra otra cosa. Harán que quede desolado. Aquí tienes una imagen de lo que ocurría en ese atrio. Cuando tú venías con tu cordero para el sacrificio, ponías tu mano sobre él y confesabas tus pecados y él tomaba tu lugar, ¿verdad? Ahora, ya sea que creas que lo que se quita es Roma o que la expiación, lo que se está quitando, en realidad están interconectados, que es difícil separarlos. Sí, porque Roma fue la que quitó la expiación. Y ahora, cuando quitas la expiación, estás quitando el papel del Mesías, lo cual significa que estás haciendo que el sistema quede desolado. Porque si Cristo ya no está en ello, está desolado. Entonces, o está lleno de Cristo, o está vacío y desolado. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio y se ha puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, no vamos a entrar en la profecía ahora, pero está relacionada con los 1260 días, solo que alargada 30 días más, o años, porque el decreto que daba ese poder al obispo fue dado 30 años antes de que entrara en vigor. Pero aún cae dentro del marco de los 2300 días. Correcto. Así que tiene que ver con el ascenso del sistema papal, que traería esta desolación. Así como el templo fue desolado, Roma también será desolada. ¿Y podrían los protestantes volverse también desolados si salirían con eso? Sí, porque eso Dios dice, salid de ellas por lo mío. Jeremías 12:10 dice, esto es ahora el profeta hablando, antes de la destrucción, está corriendo en su tiempo. Muchos pastores han destruido mi viña, han hollado mi heredad, han convertido mi herencia deseable en un desierto desolado. Habían removido la doctrina de la salvación y la reemplazaron con una doctrina de obras. Exactamente, esa es la conclusión. Otro sistema asociado con el periodo de dominio papal hará exactamente lo mismo, solo que bajo otro pretexto. Bien, sigamos entonces con nuestra historia. Jeremías continúa y dice, la han vuelto desolada. ¿Quién? Los judíos. Los propios judíos la volvieron desolada. ¿Cómo lo hicieron? Al remover la tipología de un Mesías que moriría en su lugar y reemplazarla con un sistema de obras. Sí, ellos realizaron el ritual. En lugar de ir a aquel, para quien era el ritual, Y al estar desolada, él dice, llora hacia mí. Él era el profeta llorón. Toda la tierra estaba desolada, porque nadie reflexiona en su corazón. Si el plan de salvación no es el centro del mensaje, entonces perdiste el enfoque y estás desolado. No vales espiritualmente. Por eso Jesús, cuando estuvo allí y lo rechazaron, dijo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y en verdad os digo, que no me veréis más, hasta que llegue el tiempo cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la segunda venida. Así que, Martín, no hay nada de esa tontería sobre un tercer templo que será construido.
Incluso si se construye, no tiene nada que ver con esto, porque esa desolación será hasta la segunda venida. Correcto. Leemos en Signs of the Times, señales de los tiempos, el pecado de los judíos fue muy grande, pero los de nuestros días que tienen ante sí la historia de Cristo en la tierra y su rechazo por parte de los judíos, pecan en un grado mayor. Ellos tienen el testimonio de los seguidores de Jesús durante un periodo de casi 2000 años. ¿De qué periodo está hablando? 2000 años después de Cristo. Entonces, eso debe ser más o menos ahora, ¿verdad? Debe serlo. Tienen mucha más luz que la que tuvieron los judíos. Todos los demás errores son triviales comparados con el pecado de rechazar a Cristo. Alejarse de Él es rechazar la verdad infinita, el amor y la justicia, y cerrar la puerta del corazón a toda iluminación celestial, y dar la bienvenida a la oscuridad y la desesperación. Aceptar a Cristo es luz, paz y gozo. El tema no ha cambiado. No, es el mismo asunto desde Caín y sigue igual hasta hoy. Cuando no vas por el camino de Cristo, te quedas desolado. ¿Es la vía de Caín o la vía de Abel? Ahora, cuando leo en Apocalipsis 3:18, y aquí estoy leyendo una carta que aplica directamente a la iglesia remanente de Dios en los últimos días, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, ¿por qué se les aconseja que compren oro refinado en el fuego? En otras palabras, un carácter semejante al de Cristo, forjado en el fuego de la aflicción para que seas rico, y vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, para que estés vestido y no tengas tus propios trapos de inmundicia, y para que la vergüenza de tu desnudez, tu naturaleza pecaminosa, no aparezca. Y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. Es posible que incluso los elegidos sean engañados y que piensen que un sistema que lleva el nombre de Jesús en su boca, pero lo niega y llama anatema a todo lo que pertenece. ¿No es eso problemático? Claro que sí. Desafortunadamente, muchos aún estarán ciegos. La puerta del corazón debe abrirse al Espíritu Santo, porque Él es el santificador y la verdad es el medio. Debe haber una aceptación de la verdad como es en Jesús. Ese es el núcleo del asunto. Esta es la única verdadera santificación. La palabra de la verdad. Oh, lee la oración de Cristo por la unidad. Guárdalos en tu nombre, a los que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Walter, hay tanta división. Martin, hay tanta división en el mundo y en la iglesia. Sí, la oración de Cristo no es solo para los que eran discípulos en ese momento, sino para todos los que creerán en Cristo por las palabras de sus discípulos hasta el fin del mundo. Jesús estaba a punto de entregar su vida para traer la vida y la inmortalidad a la luz. Cristo, en medio de sus sufrimientos y siendo rechazado diariamente por los hombres, miró hacia adelante a lo largo de 2000 años a su iglesia. ¿Qué estaría en existencia en los últimos días, antes del cierre de la historia de la tierra? Solo lo menciono para mostrar dónde estamos en el flujo del tiempo. Bueno, no sé, ya he visto 3 testigos en este vídeo que citan ese periodo de 2000 años. ¿Será 2050 o tal vez 2090 o quién sabe? ¿4000 años? Es una cifra redonda, simbólica, probablemente inclusiva. ¿De qué se trata todo esto al final? El punto principal es justificación por la verdad. Eso es, en verdad. El mensaje del tercer ángel. Muchos me han inscrito preguntando, ¿el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel? ¿Qué dice? No aceptes la marca de la bestia. Y yo he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Pero Martin, guardar el sábado, dicen, es obras. Pero tú estás descansando.
Entonces, ¿cómo haces obras y descansas al mismo tiempo? Esa es la dicotomía que está promoviendo Satanás. Mientras que en el domingo, según el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, debes realizar un sacrificio, la misa. Eso sí suena a obras. Y yo pensé que el sacrificio ya se había hecho. Sí, uno solo. Así que ahora estás trabajando en otro sacrificio. Pero por un solo sacrificio, dice la Escritura, hemos sido hechos perfectos. Así, ¿qué son todos estos otros sacrificios? ¿No es lo que hicieron los judíos? Sí, se involucraron en sacrificio tras sacrificio y el sacrificio se volvió la obra y no la esencia del sacrificio que era Cristo. ¿No es exactamente lo mismo que hicieron los judíos, solo en otra forma? Entonces, en otras palabras, Jesús es la única esperanza del alma, por la fe, que por cierto es un anatema según ellos. Toda alma puede decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. En el momento en el que el pecador se aferra a Cristo por la fe, sus pecados ya no están sobre él. Cristo se pone en lugar del pecador y declara, yo he llevado su culpa, he sido castigado por su transgresión, he tomado sus pecados y he puesto mi justicia sobre él. Martín, dice allí que tengo que ir a un sacerdote terrenal, confesar mis pecados ante él y que él me dé la absolución y que Cristo tenga que respetar mi decisión como sacerdote para perdonar o no perdonar. Y luego, que aún así tienes que pagar por tus pecados y que por eso vas a ir al purgatorio y quemarlos allí, y que el único que puede liberarte de ese purgatorio es el Papa, quien aplicará los méritos de María o de algún santo, o quizás incluso de Jesús, para que puedas obtener algo de tiempo libre. ¿Dice eso? No. No para nada. Tampoco dice que Cristo diga, te ayudaré a volverte justo. Correcto. ¿Qué protestante puede firmar un documento donde el Papa se convierte en el primado mientras todavía exista la doctrina del purgatorio? Es imposible. No se puede, pero lo hacen. Así que, si aceptas la primacía del pecado, del papado, mientras la doctrina del purgatorio sigue vigente y el Papa Francisco te da tiempo libre del purgatorio por seguir sus tweets, ¿puedes sentarte en ese concilio? No hay forma. Algo anda mal en el mundo, ¿verdad? Pero esa justicia nunca es tuya. Siempre es la justicia de Cristo. En Cristo, el pecador está sin culpa ante la ley. Pero, qué vana es la esperanza de entrar al cielo si no tenemos fe presente en Cristo. Si no tenemos deleite en las cosas espirituales, ni gozo anticipado por las alegrías del cielo. El Hijo de Dios encuentra su consuelo y paz en Cristo. Solo se deleita en meditar en la santidad de su hogar inmortal futuro, no en una edad dorada aquí abajo. No una era de dominación y poder temporal que terminará en destrucción repentina. El Señor manda, sed santos porque yo soy santo. El esfuerzo constante del cristiano debe ser llegar a una conformidad perfecta con la vida de Cristo. Debemos alejarnos de la oscuridad y mirar hacia la luz. No acuses a Dios de parcialidad o de infidelidad por tu actitud de incredulidad. Tus dudas arrojan una sombra sobre la veracidad de sus promesas. Eso es lo que debemos hacer. Cuando por una fe viva vienes a Jesús y te conviertes en hacedor de la palabra, entonces probarás y verás por qué el Señor es bueno. Dirás, por sus llagas fuimos curados. Esto es religión verdadera. ¿La escuchamos? No. Vemos cenizas, vemos cruces, vemos esto y lo otro, y dominio y poder, y todo este disparate. Vamos a controlar el mundo. ¿No dijeron eso los judíos? ¿No querían ellos echar fuera a los romanos y convertirse en los gobernantes del mundo? Sí, querían que Cristo fuera ese tipo de rey. Y de hecho, todavía están esperando a ese mismo Mesías para que venga a hacer exactamente eso. Entonces, si tienes esta religión, pensarás en Jesús, hablarás de Jesús como aquel que está dispuesto y es capaz de salvar hasta lo sumo. El que cree en Jesucristo como su Salvador
La obediencia perfecta de Cristo le es atribuida. Su obediencia, no la mía. Exactamente, esa es la base. Eres perdonado cuando miras a Jesús como tu sustituto y garantía. La promesa es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata de pompa, ni ceremonias, ni rituales, ni ayunos, ni hamburguesas de pescado, ni lo que sea. Nada de eso cuenta como un solo ápice. Suena como cuando Simón el mago quiso comprar el Espíritu Santo. Exacto, no puedes comprarlo. Vamos a leer solo las partes resaltadas de esta cita. Cristo vino a nuestro mundo para rehacer el carácter deformado del hombre. Y era un carácter muy torcido, debo admitirlo. Sí, eso es lo que Él vino a hacer. Y tengo malas noticias para ti. Tienes un carácter muy deformado que necesita ser transformado. Lo sé, y me alegro que no tenga que intentar hacerlo yo solo, y que Él lo ha hecho. Tu esposa te lo recuerda frecuentemente, ¿no? Sí, bastante seguido. La promesa gloriosa es que seremos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque esto lo es todo para nosotros, ser participantes de la naturaleza divina. Martin, es por medio de contemplar que somos transformados, no por rituales, no por peregrinaciones, ni por múltiples oraciones, ni por castigos físicos, ni por hamburguesas de pescado. Y no estoy en contra de las hamburguesas de pescado. Si te gustan, cómetelas. No hay problema con eso. Pero si se vuelve una necesidad religiosa, porque tienes que realizar ciertas cosas para ser considerado justo, entonces estás perdiendo el tiempo. Lo mismo ocurre con las cosas del tipo de formación espiritual. Porque si te vas a sentar allí y repetir cosas y para tratar de acercarte a Dios o imaginar cosas, es lo mismo. Todo eso es hacer cosas para tratar de apaciguarlo. Entonces, Él no es Cristo para ti, es Baal. Así que no es extrañar que Tito 3:5 diga, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Martín, esto otra vez sería anatema para ellos. Y Efesios 2, 7 al 10, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. By good works. It flows out. Because faith without works is dead. People don't understand that. No, it's a consequence, not a means. Yeah. It's just turning the cart backwards. The problem comes in with self. Because as soon as you do it the other way around, you become holy. Martin, your wife probably reminds you numerous times that you're not yet holy. Definitely. You're still on a road, struggling along. If the church could see you now, yeah. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Will there be good? ¿Habrá buenas obras? Sí, pero son tuyas, no. No tienes nada de qué gloriarte. Es Él quien trabaja en ti las obras de justicia. There are diverging paths of truth and error. Satan's angels are wise to do evil. Entonces hay caminos divergentes de verdad y error. Los ángeles de Satanás son sabios para hacer el mal y crearán cosas que algunos reclamarán como nueva luz, pero que mezclarán invención humana con verdad y enseñarán como doctrinas los mandamientos de hombres. Así que si aceptas tradiciones por encima de las escrituras, eso es una mezcla. Y sí, puede haber algo de luz, pero también habrá veneno.
Si alguna vez hubo un tiempo en el que debíamos velar y orar en verdadero empeño, es ahora. Muchas cosas que parecen buenas deberán ser cuidadosamente examinadas, con mucha oración. El mundo entero actualmente está aplaudiendo, porque aparentemente muchas cosas están haciendo, porque son estrategias bien diseñadas del enemigo para llevar las almas por un camino que es tan cercano al verdadero que casi no se distingue. ¿Es posible? Eso es exactamente con lo que estamos lidiando en este momento. Pero el ojo de la fe puede discernir que ese camino se va separando poco a poco del camino correcto. Al principio parece estar bien, pero con el tiempo se verá que se ha desviado completamente de la senda que lleva a la santidad y al cielo. Hermanos míos, os advierto, haced sendas rectas para vuestros pies, no sea que lo cojo se salga del camino. Martín, eso es lo que está ocurriendo hoy. Sí, eso significa que debes ser capaz de leer la escritura en la pared. Debes ser capaz de leerla, porque si no lo haces estarás caminando por el camino equivocado. Herejías ahora se presentan como doctrina bíblica y vemos cientos de ellas. Ha llegado el momento en que no podemos depender de ninguna doctrina que nos llegue a los oídos, a menos que veamos que armoniza con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas y debemos familiarizarnos con la Biblia para saber cómo enfrentarlas. La fe de cada individuo será probada y todos pasarán por un juicio crítico. Estamos viviendo en ese tiempo. Así que debemos ser sobrios, como dice Pedro, y estar vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no entendemos cómo las cosas hermosas que suceden se están alejando del camino de la salvación, entonces también blasfemaremos el santuario y el tabernáculo. Así que esta crisis se va infiltrando lentamente sobre nosotros. El sol aún brilla en el cielo, la gente sigue comiendo y bebiendo, empujándose unos a otros, un entusiasmo total, pero la hora de la gracia se está cerrando rápidamente y la puerta de la misericordia puede cerrarse muy pronto. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy completamente de acuerdo. Así que pongámonos serios. Apocalipsis 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Babilonia la grande ha caído, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Eso es el Espíritu Santo verdadero o el falso? Son espíritus falsos. Si eso es así, ¿está Jesús allí? No, para nada. Entonces se han vuelto desolados. Sí. ¿Pueden también las iglesias volverse desoladas? Definitivamente. Todas estas aves inmundas son parte de lo que compone estas iglesias. Si el Espíritu te dice, no tienes que guardar la ley, y Jesús dice que si me amas, guardarás mis mandamientos, evidentemente los dos están contradiciéndose. Uno es del diablo y otro no. Y si la justificación no es por gracia solamente, y no por fe solamente, y es en las obras de Jesús y no en la sangre expiatoria de Cristo, ¿qué doctrina es esa? ¿Es una doctrina del Espíritu Santo o una doctrina del demonio? Del demonio. ¿Es una doctrina del diablo? Ok. Entonces, cuando la Biblia dice que está borracha del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con abundancia de sus
Entonces la solución es, sal de ella, pueblo mío. Esa es la voz de Dios. Pero tiene que llegar a la gente a través de la voz de la humanidad, de los humanos, es a través de nosotros. Entonces salgan de ella, no formen parte de sus transgresiones. Entonces, si hay componentes babilónicos en nuestros pensamientos, nuestras iglesias, nuestra música, en nuestra casa espiritual, eso también nos hará desolados. Sal de allí. Sí, absolutamente. Así que cuando la obra de investigación termine, cuando los casos de aquellos que en todas las edades han profesado ser seguidores de Cristo han sido examinados y decididos, entonces, y no sino hasta entonces, el tiempo de gracia será cerrado y la puerta de la gracia, de la misericordia, se cerrará. Así que en una pequeña oración, aquellos que estaban listos para ir con Él a la boda y la puerta fue cerrada. Estamos llevando con la última ministración de Cristo, de nuestro Salvador, al tiempo cuando la gran obra por la salvación del hombre será completada. Martín, cuando Cristo vino la primera vez, estuvo en el atrio, porque no era un levita, era la tribu de Judá. Y desde allí, Él se volvió el sacerdote en la orden de Melquisedec. Y Él ministró en el lugar santo, en el tabernáculo celestial, que no fue hecho por manos humanas, como dice Pablo. Pero el santuario terrenal, llevado por los judíos, ellos no se dieron cuenta de que su casa fue desolada. Así que ellos tenían sus rituales y sus sistemas, y la pompa y su glamour, y era totalmente inútil. Porque tu ministración o tu ministerio, tu religión, debería ser enfocada en el cielo, con un abogado allí arriba que debe encargarse de ti y de los eventos. Pero cuando Él se movió al lugar santo, los judíos lo rechazaron y se encargaron de su propio tabernáculo terrenal. Entonces la casa fue desolada. Así que al final de la profecía de las 2300 tardes, que terminó en 1844, el énfasis fue puesto en el ministerio de Cristo, cambiando del lugar santo al lugar santísimo. Cuando la ley y el sábado se hicieron prominentes y la justificación por fe otra vez se volvió a su prominencia. La iglesia lo rechazó y se quedaron en el lugar santo. Y fueron desolados. ¿No se volvió la casa desolada? Exacto, lo mismo. ¿Quién llenó la falta o el vacío? Satanás con sus demonios y sus falsos espíritus santos. Entonces, si la ley ya se ha apartado, entonces debemos guardar el mandamiento papal y no. Así que ahora cambiamos un sello por otro sello. Cambiamos el sello de Dios y recibimos la marca de la bestia. Así que el peligro que he mencionado antes es que puedes estar sentado en la iglesia correcta, pero puedes tener un pensamiento babilónico de música en tu casa, en tu templo espiritual. Entonces, puede ser que yo no haya salido del sistema. Y no quiero decir salte de la iglesia, sino que te salgas del pensamiento babilónico. Pero si la iglesia se rehúsa a guardar los mandamientos de Dios y niega la justificación, el principio de la justificación, y acepta la forma papal de esta, entonces vas a formar parte entonces del sistema papal babilónico. La desolación es destrucción, y eso es lo que va a pasar a ese sistema. Por eso el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 dice a gran voz, cualquiera que adore a la bestia, y es bastante simple, aquellos que han elegido obedecer son los que están adorando o su imagen
Es el mismo principio que ha venido al protestantismo de Estados Unidos de América y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano. Él mismo beberá del vino de la ira de Dios. ¿Por qué fue desolada? Porque se convirtió en una casa de demonios, llena de demonios. Y escuché desde el altar que dijo, aún así, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Eso es Apocalipsis 16:7. Así que cuando reciben las plagas y el juicio cae sobre ellos, ellos se quejan y tratan de deshacerse de los que guardan los mandamientos, lo que hablamos la última vez. Pero la Biblia declara que los juicios son justos. Jerusalén fue destruida porque rechazó a Jesús. ¿Será Babilonia destruido porque han rechazado también a Jesús otra vez y han aceptado falsedad en lugar y se han comprometido con negarlo? Como el acuerdo abrahámico fue totalmente anticristo. ¿A quién han dejado atrás? Por ejemplo, los concilios ecuménicos. Esos grupos eran al mismo nivel de Buda y otros dioses. Tan pronto como te deshacen de Jesús, tu casa es desolada. Ese es el gran punto de la discusión. Si no nos centramos en Jesús, somos desolados. Hemos perdido el punto. Así que, Martín, este es el punto. Él blasfema a todo lo que está en el cielo, blasfema al tabernáculo. Martín, lo hemos visto una y otra vez. Así que nos movemos desde los judíos, donde su casa fue desolada porque ellos lo rechazaron, al catolicismo, que vino a ser desolado porque rechazaron a Jesús, al protestantismo, que se ha comprometido con el sistema desolado y una teología desolada, y se ha vuelto desolado también. No quiero ser desolado, porque si no lo tengo a Jesús, no tengo salvación. Yo prefiero ser un anatema y estar unido a Él que unirme a un sistema que no puede salvarme. Oremos. Padre Celestial, todo se trata de Jesucristo. Hablamos en un episodio anterior de la centralidad de Cristo. Pero necesitamos entender cómo es que las personas pueden parecer abrazarte mientras rechazan tu plan de salvación. Una cosa es tan mala como la otra. Ayúdanos a tener ojos para ver. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.